viene raro, lo charlamos vos y yo. Lo prometido es deuda, dijo Toto Caputo. Y aquí estamos con la viceintendenta de nuestra querida ciudad de Villa Mercedes, la querida, vamos a decir, Silvina Galeto. Buen día, Silvina, ¿cómo le va? Buenos días, Eva, buenos días, Ale, buenos días Iván. a todos los que nos están... ¿Iván? Hola, Iván aquí ¿Qué en la... lindo nombre, Iván? Iván Sí. Buenos días a toda la audiencia, en definitiva. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Exacto, Una entrevista que Se costó, hizo pero esperar. llegó. Se hizo esperar. Una agenda tiene la viceintendente. Yo en un momento dije, qué difícil, ¿quién es? ¿Quién es Galeto? ¿Qué le pasa? ¿Qué es la viceintendenta? Dije yo. Claro, lo que pasa es como lo comentábamos hace un rato, aquellos que tienen responsabilidades institucionales, ejecutivas, legislativas, permanentemente, seguramente Silvina nos comentará al respecto, están siempre expuestas a imprevistos, ¿no? Porque obviamente conducir una ciudad y más en una situación compleja, por supuesto, conlleva muchas veces reuniones, que te convoca el intendente. Sí, y a veces tiempos que no son de uno, claro. ¿no? Digo, mi rol no es un rol ejecutivo, con lo cual, digo, el tema de la solución o el de brindar la solución ya no es propio del área en la que estoy, pero sí por ahí esto de no manejar tiempos propios necesariamente y que por ahí se dilatan o se estiran y bueno, a veces uno queda. Hoy a la mañana casualmente hablaba con una dire en la escuela y le digo, para ir a un acto escolar del que me tengo que retirar, considero que es una falta de respeto. Te pido 1000 disculpas, hoy no asisto, me comprometo con el próximo. Porque también eso, ¿no? Uno va como aprendiendo a regular ese tiempo, ¿no? Esto que es tan trillado que decís, bueno, es preferible poco tiempo pero de calidad antes que eso que estás y no estás. Estás de cuerpo presente, pero no estás con toda la atención o con toda la lucidez o estás pensando. Digo, entonces, bueno, también uno va aprendiendo, creo que es parte de madurar, esto de aprender ciertos roles, administrar mejor la agenda, por claro, decirlo y el lenguaje de la política también muchas veces es el lenguaje de lo no dicho. Exacto. Entonces de repente vos estás en un acto, te levantás a mitad de un acto y te vas, y que ahí aparecen 2000 interpretaciones. Exactamente. ¿Qué pasó con la vice? ¿Vio un mal No, modo? pero además, esto, lo otro. Digo, primero la falta de respeto, digo, en un acto escolar la falta de respeto hacia los niños, o imagínate en un acto de promesa de lealtad a la bandera, un acto que tiene toda una sacralidad en sí misma. Digo, también tiene que ver con eso, el respeto, los tiempos, la dedicación. Entonces, bueno, era así como medio, digo, no, ordenemos. Y además yo tengo, bueno, mi vida doméstica, que es con la que ando a cuesta, que bueno, que tiene ocupa un gran porcentaje de mi tiempo, que tiene que ver con las tareas de cuidado fundamentalmente, sí. Bueno, que son prioritarias en un montón de cosas. Así que bueno, los niños a veces demandan. Los funcionarios también tienen una vida. Sería. No, bueno, sí, pero además las mujeres, viste que no quiero caer en una conversación de estereotipos de género, pero tenemos además algún adicional que tiene que ver con cierta prevalencia en las cargas. Exactamente. Sí, totalmente. Bueno, Silvia, mira, la invitación para la semana pasada era para hablar un poquito de lo que fue la asunción de Maxi en el MUP, ¿no? Entre otras cosas. Ya pasaron algunos días y viste cómo es la agenda nuestra, digamos, ¿no? Pasan 3 o 4 días y parece que ya es vieja la noticia, digamos. Pero en realidad merece un capítulo en esta entrevista conversar un poquito sobre cómo viviste ese momento, qué lecturas hiciste, digamos. Yo lo vengo diciendo hace un par de semanas. Yo creo que la asunción de Maxi a la presidencia de este espacio tiene que ver fundamentalmente con un proceso de madurez y de calidad política, no solo en su vida como líder, sino también en una construcción que viene haciendo. Ayer justo en la reunión de gabinete que tuvimos recordaban que se cumplían los 7 años de la elección del 2019, que junto con Vero ganan la intendencia y la vice, ¿no? Entonces, digo, creo que es la decantación, ¿no?, de ese tiempo, pero además de haber asumido
cierta responsabilidad en la manera de encarar su propia proyección política y la de la construcción colectiva que llevó adelante. Entonces, no me parece que sea un mero acto administrativo o político asumir la presidencia del MUP, ni mucho menos. Al contrario, creo que, insisto con esto, es reflejo de algo que se fue dando y que fue como leudando, digamos, si pudiéramos asemejarlo a una cuestión culinaria, y que decanta en este lugar, ¿no? En este protagonismo, en esta responsabilidad, pero además en esto de estamparle a este espacio político nuevo un sello propio que no es meramente personal, sino que hoy tiene 7 años de escuela de gestión, de una manera de hacer las cosas, de una manera de pensar la ciudad, la gestión pública, el rol de los funcionarios y las funcionarias, los temas de la agenda, ¿no? Creo que todo eso significó la asunción de Maxi. Así que la verdad que yo feliz de acompañarlo, de estar ahí, de formar parte de ese momento y sobre todo de ver la respuesta, porque también, digo, a esto tiene dos partes, ¿no? Lo que el espacio brinda, pero al mismo tiempo la posibilidad de asirse de eso, de apropiarse de eso. Claro. Y creo que la masividad de la respuesta, la cantidad de gente que fue, los que se quedaron afuera, el clima de respeto en el que se vivió todo, la presencia de otros liderazgos políticos provinciales, pero también de la ciudad, creo que hablan fundamentalmente de eso. Interesante, perdón, que dijo una palabra ahí, Ale, que me parece que está bueno, digo, hacerle doble clic. Contrario un poco a lo que se viene criticando, digamos, de otros espacios partidarios, en los cuales Maxi digamos, Ha ha participado, participado. Vos acabas de decir que vos ves este espacio como un espacio del cual uno se puede apropiar y ser parte, digamos, ¿no? Mientras que por ahí en otros lugares, por ahí uno tiene que pedir permiso, siente que han como alambrado determinados espacios partidarios. Bueno, parece un poco la contracara, digamos. Tal cual, mira, yo creo que, digo, que así como tuvimos la crisis de la representación de los partidos políticos a fines del siglo pasado, parece que uno está hablando de otra vida, Sí. ¿no? Y después tuvimos un reencuentro y un reabrazo a la política partidaria, avanzado el 2007 en adelante. Creo que al medio quedamos muchos que con la política todo bien, como herramienta, pero ahí en cuanto a la participación, ¿no? Creo que ahí hubo un grupo etario que quedó medio como boyando entre volver a encontrar el encanto de la herramienta partidaria y tener todos los prejuicios y todas estas lecturas sobre este, parcelamiento o blindaje o como lo quieras llamar. Permitime hacer una Sí. autorreferencia ahí porque, digamos, me siento totalmente Convocado. identificado con lo que vos estás contando, porque digo, yo entro a la política universitaria en ese momento, digamos, conflicto del campo, digamos, 2008, y entro en una ola que eran los movimientos independientes. Tal cual. Porque decirse peronista o radical en ese momento era mala palabra. Tal cual. Pero había como un ascenso enorme de la participación, todo el mundo quería ser parte de la política, Pero sin escudito, digamos. Exactamente, ¿no? Sin camiseta. Digo, por eso te digo, te siento convocado. Yo vengo de esa manera también a la política, ¿no? Con una, no sé si un recorrido político, pero mucho más independiente, mucho más de afuera de ciertas instituciones, siempre como mirando con mucho prejuicio también, ¿no? Porque bueno, como que en algún momento la lectura fue gran parte del daño o del quiebre en la institucionalidad argentina, fue producto del bipartidismo, crisis del 2001 claramente, ¿no? Digo, por ahí hablando de cosas muy viejas. Pero entonces, poder ver hoy este espacio, el MUP, que en su propia mesa directiva tiene personas que no vienen del campo de la política tradicional, que sí tienen militancia política, ¿no? Porque gente con mucho compromiso, con mucha vida en la ciudad, con mucha presencia en las instituciones de las que forma parte, pero no afiliada. Y formando parte, poniéndose la mochila de decir, bueno, vamos a institucionalizar el MUP, me parece que es una gran muestra de esto. Y lo otro, Maxi lo dijo ese día, los casi 4.000 afiliados por primera vez a un partido político, que esto también es una novedad, porque sí venimos y hemos visto muchos partidos armados sobre la base de desafiliate a este y pasate a este para poder armar base electoral, para poder tener los avales, para poder
digo, que el contrapeso dentro de... Sí, como parte de una ingeniería electoral, pero también de gobierno, ¿no? Entonces, me parece que ahí se da un fenómeno que vos decís, bueno, es gente que de alguna manera somos personas que volvemos desde la esperanza, me parece, ¿no? Y sobre todo desde la revalidación de la política como la herramienta para transformadora. Digo, en tiempos donde lo político cada vez está más desacreditado, volver a pensar la política como una posibilidad me parece que tiene un triunfo enorme bueno, de un sentido de bien común y de humanidad que parece que cada vez está menos de moda, pero evidentemente no. Indudablemente a los argentinos y a los seres humanos en general nos gusta también conocer un poquito el detrás de escena. Y yo te quiero preguntar, Silvina, a partir de, bueno, de la confianza, pero también de la sencillez con que ustedes actúan y permiten esa cercanía con la gente, con la prensa en general, ¿no? Que de alguna manera fue mostrar una nueva forma de hacer política y de gestionar la cercanía con la gente, ¿no? Hasta hace unos años atrás era como que la gente de la política, los dirigentes estaban en un lugar, en un sitio, y ahora, ¿no es cierto?, están ustedes mezclados, conviviendo todos los días con la gente, y es más, yo muchas veces analizo, y lo he visto con Marina Lara en Cultura, con vos cuando llegás a los actos, la veía a la chica Duplessis ayer, vos llegás a un lugar y sos de afuera, y vos los ves actuar, y lo que menos te vas a imaginar, si vos venís de afuera y no los conocés, nunca te vas a imaginar, y pasa con el intendente, vos llegás, ¿no es cierto?, de afuera, y lo ves así, lo que menos te vas a decir, che, es el intendente, ese es el intendente. No tienen actitud de funcionarios, no sé si me explico, ¿me entendés? Sí, o lo que se cree que debería ser. Claro, pero... exactamente. Vos llegás afuera y lo que menos te das cuenta que son autoridad, que son obviamente gente común con compromisos o responsabilidades importantes. Y eso está bueno destacarlo porque encima lo han hecho, Silvina, que les ha tocado siempre bailar con la más fiera, porque como decían en el barrio, con plata cualquier gil es vivo, ¿no? En cambio, a ustedes les ha tocado pandemia, crisis económica, tormenta. Bueno, como dice también el refrán, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Sí, yo creo que bueno, a ver, que esa imagen de esa política lejana o de ese sector o de ese grupo... Digo, sigue vigente, evidentemente sigue vigente, si no, no tendríamos algunos fenómenos que vemos por los medios o más cerca, lamentablemente, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con esto bueno, de las características de los liderazgos, de dónde se construyen, de dónde busca cada uno su propio perfil, de dónde viene. Creo que tiene mucho que ver con eso. Y digo, y con un estilo que también da cuenta de entender un poco por dónde va la demanda, ¿no? Creo que hoy no es tiempo de ser dirigentes alejados, creo que hoy no es tiempo de plantear esa distancia ni en lo físico, ni en la apariencia, ni en nada, porque me parece que justamente eso profundiza aún más los enojos, las desilusiones, las broncas que están, que se sienten, que se viven, digo... que se leen lamentablemente, porque eso también es cierto, digo, la bronca está, no es que ha desaparecido. Y sí tiene que ver con un contexto que es muy difícil, como vos decís, a Maxi desde el 2019 su gestión le ha tocado atravesar muchas situaciones críticas y dolorosas. Creo que realmente la pérdida de Vero es un eje ahí que muestra la gravedad, no me sale gravedad, pero no es gravedad la palabra, lo trágico, lo sentido, sí, lo sí. profundo de las cosas que ha atravesado, ¿no? Creo que la tormenta, el viento, el agua, bueno, son fenómenos climáticos, pero la pérdida de la compañía de fórmula, bueno, digo, me parece que para muestra alcanza un botón y esa fue mucho más. Entonces, digo, y hoy
a lo que quizá el clima, bueno, no sé si hemos aprendido a dominarlo, porque creo que la naturaleza no se domina, pero sí que hay protocolos y que hay una organización que puede responder de otra Y manera. prevenciones, Se prevenir. suma la situación de contexto, ¿no? Que es mucho más compleja y que, bueno, por ahí desde la política local las herramientas para revertir esa situación no son tan fáciles ni de desarrollar ni de implementar, que están sujetas a las transferencias de fondos, digo, que hay como un contexto mucho más complicado. Sobre todo para una gestión que, como bien lo ha dicho Maxi muchas veces, elige pararse en una posición de respeto y de cuidado para muchos sectores que hoy están agraviados o quedando afuera o siendo cada vez más excluidos, como personas con discapacidad, adultos mayores, bueno, en las mismas universidades que charlábamos antes de empezar, digo, ¿no? Pensando en que son todos sectores que nuestra gestión acompaña y trata de contener en un contexto que es cada vez más complicado. Y en ese contexto me imagino, Sil, que los límites institucionales siempre están claros, digamos, ¿no? O sea, hasta dónde llega el terreno del Poder Legislativo y a dónde empieza el terreno del Poder Ejecutivo. Ahora, en la realidad, digo, en el día a día, debe ser otra la historia, ¿no? Porque muchas veces uno puede decir, no, mirá, al vecino, eso le corresponde al Ejecutivo. No, al contrario. Nosotros tenemos una gestión que trabaja muy en diálogo, digo, de hecho yo recién hice una mención. Nosotros como bloque participamos en las reuniones de gabinete, creo que eso nos da un diálogo y una capacidad de gestión y de resolución. Muchas veces la gestión se empieza por un expediente que entra al Consejo, pero muchas veces llega a partir de una inquietud, que bueno, que se traslada, que se lleva. Ahora casualmente vengo de acompañar a un concejal que no es del bloque, que tenía una reunión con un secretario del Ejecutivo para ver un proyecto, cómo podemos ver. Digo, está ese espacio, está esa posibilidad. Obviamente, y yo siempre lo digo, hay diferencias, hay posiciones ideológicas distintas en el Consejo, también hay que entender que hay personas que fueron votadas para ser oficialistas y hay personas que fueron votadas para ser oposición, y eso es parte del juego y de la dinámica política y tiene que darse y es sano que se dé, siempre en un clima de respeto, ¿no? Yo creo que si hay algo que hemos aprendido este último tiempo, sobre todo de los medios y de ver tan públicamente lo que pasa en otros poderes legislativos, es a eso no queremos llegar, eso no queremos ser. Eso no le sirve a nadie, ¿no? Entonces, me parece que en un clima de mucho diálogo y de mucho de respeto y de tratando de resolver sobre todo lo que es alguna situación para el vecino, no solo hay una muy buena comunicación entre quienes integramos el Consejo, sino además con el Ejecutivo a los fines de poder colaborar en la resolución de situaciones, sí. Es para subrayar eso, me parece, porque, digo, lo último que hemos visto... uno cuando piensa en poder legislativo, lo primero que mira es el Congreso. Tal cual. Y el Congreso se ha vuelto realmente un circo vergonzoso, digamos, que deja mucho que desear. No ha dado absolutamente ninguna solución. Todo el tiempo hay una ingeniería para trabar. Por ejemplo, ahora están intentando trabar la convocatoria, bueno, a Adorni, ¿no? Porque está obviamente en riesgo de que lo echen y demás. Pero digo, además vemos papelones de un programa de chimentos. Ahí va el punto, porque vos decís, bueno, hay una parte que es natural, que es propia de la tensión política entre distintas fuerzas que están con objetivos distintos, que tienen objetivos distintos de representación, y hasta ahí uno dice, está todo muy bien. Claro. ¿No? Porque, bueno, ese es el juego de los legislativos. Ahora, cuando ese juego sobrepasa, y quiero que se bien entienda, yo no hablo de que haya que tener credenciales para ocupar cargos, ni el título, ni el cartón. Lejos estoy de eso, digo, eso sería un retroceso. Pero sí creo que uno tiene una responsabilidad que no solo es pública en cuanto a lo que hace, sino a la manera en que lo hace también, ¿no? Creo que por ahí lo que se nos olvida es que esto de ser personas públicas no tiene solo que ver con la responsabilidad pública sobre lo que hacemos, sino también sobre lo que mostramos. Entonces, me río porque en alguna oportunidad, teléfono en mano, en el auto, mi hijo me ha dicho, sos la viceintendenta, como diciéndome, ¿no? Pero digo esto, que por ahí se nos escapa y vos decís, tiene razón. O sea, uno, digo,
también tiene una forma en la que tiene que transmitir un mensaje claro. Y creo que lo que se ha desdibujado, sobre todo, bueno, claramente en el Congreso se ve, son las formas, ¿no? La política no puede volverse esa agresión de ese nivel. Sí tiene que ser discusión, sí tiene que ser diálogo efusivo, si querés pensarlo. Sí tiene que haber antagonismo, sí tiene que haber disputas, sí, creo que todo eso ayuda, eleva, jerarquiza, pone en tensión algo que parece que es así o no es. Pero no puede ser sobre el maltrato, la misoginia, el abuso, la violencia política. Y además, cosas para las que hoy todas las tenemos codificadas de alguna manera como tipos casi de delitos, ¿no? Entonces digo, Claro. y están pasando ahí públicamente y nos preocupan otras cosas y no nos preocupa eso. Digo, me parece lamentable. Claro, porque digo, además el vaciamiento de contenido, que además de las formas, ¿no? Porque de última, si vos decís, che, se están matando, ¿pero por qué se están matando? Y se están matando porque uno está discutiendo mejorar la asignación universal por Exactamente, hijo, alícuotas de y asignación. el otro dice que no, porque no hay guita, que eso. Bueno, se están matando porque uno está peleando por su idea y el otro por otra. Ahora, acá se están matando porque uno publicó en Twitter que, o sea, Bueno, que agredía al otro y el otro. O y sea, ahí hay está el otro tema, ¿no? La prolongación de la política deliberativa, digo, esto daría para otras cosas, pero en espacios que no son institucionales y que se continúan y que hasta se aumentan en su dimensión o cambian el rumbo de un montón de cosas y que pasa en el plano de las redes y de la virtualidad y que... Claro, y que muchas veces hasta te cambian el lugar de donde se da el exactamente, debate. de donde se da el debate. Y las reglas con las que se da el debate, digo, porque si hay un lugar donde justamente las reglas son totalmente una cloaca, es Twitter, ¿no? Exactamente. Entonces, de repente, si el debate arranca ahí, después llegas al Congreso... Mirá, Seba, yo siempre te le agarra digo trompadas. a los chicos cuando van a las escuelas a visitar el consejo, siempre les digo que bueno, que en la sesión hay un montón de formas que se mantienen, que uno por ahí dice, ay, pero esto es sacralidad del siglo pasado, ¿no? El pedido de permiso para hablar, la asignación de la palabra, el finalizar el concejal y decir gracias, presidente, o sea, nada. Entonces, yo siempre les pregunto si ellos se imaginan por qué sostenemos esas formas que... Solemnidades, solemnidades, ¿no? Uno me dijo un día cartonadas, me quedé como helada cuando el chico me dijo eso. Pero, le digo, bueno, porque de alguna manera, le digo, respetar esas formas tiene que ver con darle el lugar que tiene a la democracia y al debate en la democracia, ¿no? Si no, nos perdemos del debate y gana la pelea. Y la pelea no es construcción. La pelea es chicana, la pelea es maltrato, la pelea es todo el tiempo ninguneo, ¿no? No tiene nada que ver con, bueno, está este proyecto, vamos a discutir de dónde van a salir los fondos, vamos a discutir si es el momento y están dadas las condiciones, si realmente resuelve o no resuelve. Digo, la discusión pasa por otro lado. Quería consultarte, Silvina, con respecto a cuál ha sido el norte, el rumbo institucional, en este caso puntualmente desde lo legislativo, ¿no? Porque muchas veces se ha planteado que los legislativos, como ustedes lo acaban de nombrar, o son un lugar de escándalo o son como una escribanía de los ejecutivos, ¿no? ¿Cómo percibís vos que están trabajando en el Consejo Deliberante de hoy? Porque obviamente la gente está y estamos muy abocados a cómo podemos ir paliando esta crisis tremenda, ¿no? Pero es bueno traer la información con respecto a cómo se está trabajando y con qué rumbo. Mira, fue mi propuesta o fue lo que me planteé y que con Maxi analizamos en el momento de la campaña. El Consejo venía de 3 años de... No vamos a decir inestabilidades porque suena fuerte, pero sí de alguna manera de un gobierno organizado entre 13 pares, ¿no?
con las dificultades y con las virtudes que eso tiene, básicamente. Porque bueno, después que fallece Vero, las presidencias fueron siempre provisionales, entonces esto de el mismo cuerpo que te pones, el mismo cuerpo que te puede sacar, ¿no? Uh-huh. Y eso da como cierta inestabilidad a la hora de la ejecución. Entonces, una de las cosas que nos proponíamos y que creo que de a poquito se va dando tiene que ver con, bueno, con recuperar de alguna manera la institucionalidad del Consejo. El Consejo estaba ahí medio desdibujado en, bueno, en cuál era su rol, en cómo se daba el armado interno, la tensión entre los bloques. Inclusive, bueno, Maxi lo ha dicho muchas veces, dentro de lo que era su bloque o el bloque oficialista, inclusive había algunas tensiones uh-huh. Que llegaron inclusive a la interpelación de una secretaria, digo, sí, claramente, ¿no? Entonces digo, volver a poder correr al Consejo de ese lugar de tengo al Ejecutivo saltando la piola todo el tiempo, por decirlo de una manera medio grotesca, ¿no? Permíteme agregarle algo, ¿no es cierto? Como para ponernos en foco en cuanto a por qué te hago esta pregunta que, bueno, invita a un montón de respuestas, ¿no? Aquellos que tenemos varios años por ahí siguiendo las cuestiones políticas e institucionales de la ciudad, entre otras cosas, sabíamos que inclusive la composición del Consejo Deliberante en cuanto a cuántos concejales tenía el oficialismo, cuánto la oposición, hasta era utilizado en forma alevosa, indisimulada, hasta como un elemento de, más que de presión, hasta de extorsión. Dame esto, dame aquello, te voto esto que vos estás necesitando, no me importa si le sirve a la gente o no, pero si vos lo necesitás, yo te lo voy a votar, pero tenés que darme tantos cargos, tenés que sacarme esto, sacar aquello. Y era una cosa verdaderamente que a cualquier persona más o menos normal le daba como mínimo repugnancia enterarse de las cosas que pasaban ahí. Bueno, y eso uno por lo menos percibe mismo, que ha cambiado. Digo, no, ha cambiado claramente, porque es una institución pensada con una estructura organizativa que no estaba, primer punto, cumpliéndose, por lo que haya sido. Bueno, hoy tenemos un cuerpo de concejales y tenemos una presidencia que cumple la función de dar institucionalidad y de tratar de generar este diálogo y este trabajo colectivo. Y creo además que hay que entender algo que por ahí se nos pierde, que es el Consejo Deliberante no es un ejecutivo paralelo. El que ejecuta la política local es el intendente, es el ejecutivo, ¿no? El Consejo está para brindar las herramientas legales e institucionales para que las acciones que el Ejecutivo se hagan sean en el marco de lo legal, lo público, el bien común, el sentido, el criterio de bien público, digo, tiene que ver con eso. Siempre está la posibilidad de presentar propuestas, proyectos que no necesariamente vengan del Ejecutivo. Esto existe y se cumple y hay proyectos que están en comisiones, que se están discutiendo. Hay proyectos que nacen desde el Consejo, que se entran en las comisiones a discutir entre pares. Hay proyectos que vienen del Ejecutivo y entran a comisiones a seguirse discutiendo. Hay proyectos que nacen en diálogo con las instituciones que van a ser afectadas o con las personas que van a verse afectadas. Y eso se da. Quizá por ahí la demanda tiene que ver con qué hacen, cómo lo hacen, qué están haciendo, cuánto. A ver, el trabajo legislativo se cumple y se cumple de lunes a lunes. Y lo digo así porque la agenda de los concejales también tiene que ver con el trabajo legislativo, porque es lo que permite estar cerca de la gente, en los barrios, en las instituciones, digo, se cumple. Sí está hoy, tenemos un legislativo que si bien tiene presencias opositoras al oficialismo, sí tiene presencias que han entendido el diálogo institucional que nuestro intendente ha decidido sostener con la provincia, que es un diálogo de respeto, y creo que muchas de las cosas que salen son en ese sentido, ¿no? En acompañar, pero insisto con esto, porque hay una comunicación y hay una vinculación que se da, que es natural que se dé,
porque así también resultaron las elecciones. Si uno quisiera un consejo que tenga saltando la piola, hubiese votado de otra manera, ¿no? Hubiese invertido, hubiese cortado, hubiese marcado de otra forma. Digo, entonces también hay que entender eso, pero sobre todo esto que a veces caemos en ese error. El Consejo Deliberante, no es un ejecutivo paralelo. El ejecutivo es uno solo y el Consejo Deliberante tiene otras tareas y otras funciones. ¿Sí? Sí somos un mediador para la solución y por supuesto somos un órgano de control sobre el Ejecutivo, eso está, y con el Tribunal de Contralor ese vínculo se mantiene. Si siguen los órdenes del día, trimestralmente el tribunal informa los expedientes que ha visto, el resultado, el Consejo aprueba después del informe técnico del Tribunal de Contralor. Digo, los pasos se están dando, se está cumpliendo con lo que está previsto por la Carta Orgánica, pero fundamentalmente se está cumpliendo con el objetivo de generar gobernabilidad, de generar instancias que sean beneficiosas para la ciudad. ¿Que podría haber otras? Seguramente, que se acerquen los proyectos que estamos abocados a estudiarlos. ¿Que podríamos tener otra situación? Sí, también hay que ver en qué contexto están pasando las cosas y qué posibilidades y qué límites el contexto imprime. La disminución de una coparticipación a nivel nacional en las provincias es un impacto directo. Yo siempre lo digo, la recaudación del municipio está en las tasas. Cuando el carrito se llena con cada vez más plata, la tasa municipal y obra sanitaria es lo último que se paga y eso impacta directamente en lo que el Ejecutivo puede administrar y las obras que puede proponer y consecuentemente con sentido de realidad los concejales tienen que proponer proyectos que sean acorde a la realidad económica y financiera que tiene el Ejecutivo. Digo, creo que esto tiene que ver con la responsabilidad política de ser gobierno, con que siempre, digo, puede ser medio... ser oposición es más fácil. Sí, porque seguro. uno propone y bueno, suerte, seguro. Es tu problema Claro. ahora cumplirlo o no. Pero digo, hoy la composición del consejo tiene 7 concejales del bloque que pertenecen al intendente, 4 concejales que están en la línea de la alianza de gobierno del gobernador. Bueno, hay un sentido de responsabilidad sobre lo que es gobernar que es distinto a quizá lo que fue en otra época, que tenía otros mecanismos de presión, otras formas de expresión y de negociar, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Creo que ese es el principal rumbo. Estamos trabajando en un proyecto que es una deuda del Consejo, que tiene que ver con facilitar la publicitación de los actos del Consejo. Estamos trabajando sobre una página web con acceso directo a las transmisiones, al orden del día, al digesto, digitalizar el archivo. El Consejo tiene un archivo muy rico. ¿Sabés que dudaba yo si preguntarte al respecto de eso? No, estamos trabajando en eso. Porque creo... es mi proyecto... ¿viste? Claro, porque enlazándolo o dándole continuidad al convite que te hice a conversar con respecto a que uno ha visto y sabido, pero tantas cosas me vienen a la memoria que es para hacer un programa especial, las cosas que uno ha visto y ha sabido, ¿no? Al respecto, ¿no? Como el caso de un concejal hace muchos años, más de 20 años, que condicionó su voto a si le hacían un adelanto importante de su sueldo en tesorería. Me acuerdo perfectamente, para dar un ejemplo de lo que estoy hablando. Digo, viste que está el refrán, la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también tiene que parecerlo. Y pensaba eso, me parece que le está faltando al Consejo Deliberante mostrarlo un poco más, parecerlo un poco más, porque es importante. ¿Sabes por qué, mi estimada? No lo estoy pensando en beneficio de ustedes, los concejales. No lo estoy pensando en vos. ¿Sabes por qué lo digo? Porque se trabajó mucho desde los poderes hegemónicos en que la gente odiara a la gente de la política. Obviamente para llegar a lo que hemos llegado. Entonces, si se está trabajando bien, cuéntenlo, muéstrenlo. Que la gente no se saque eso que le metieron y que obviamente mucha gente de la política trabajó mucho o ayudó a que eso pase. Mira, para que la gente crea, dice, son todo una manga de
vagos que cobran unos sueldazos sin hacer nada. No, los que estamos en esto sabemos lo que ustedes hoy están trabajando. Entonces hay que mostrarlo. No, bueno, dos cosas antes que se me olvide. El proyecto de la página tiene que ver con una deuda que el Consejo tenía, estaba caída la página, vieja, no tenía nada que ver ni con el tiempo vigente, ni con la impronta de quienes hoy estamos en el Consejo. Así que bueno, estoy trabajando con una empresa de acá, local, con gente muy joven, local, que está produciendo contenido para muchos lugares, no solo de la provincia, sino del país. La verdad que estoy muy contenta con lo que estoy viendo, así que esperamos no sé, tenemos 1 mes y medio por delante para que tenga una primera aparición y bueno, después progresivamente ir sumando. Eso ha traído también la reorganización de algunas áreas dentro del Consejo en términos de personal, porque bueno, también cambian los tiempos y cambian las formas y hoy el mundo de lo digital ha dejado como áreas que están ahí medias obsoletas, entonces también repensar eso, tratando de que la institución tenga una dinámica mucho más actual, mucho más vigente, y también generando esto, ¿no? De que es una demanda que es el acceso a la información pública, y bueno, generar un espacio que tenga que ver concretamente con que sea accesible, y hoy hay herramientas digitales maravillosas que inclusive te buscan, te hacen resumen de lo que andas buscando. Uh-huh. Digo, hoy la verdad que hay un montón de disposiciones y de dispositivos que permiten mejorar esto mucho más, así que creo que eso es como un proyectito medio a largo plazo. Desde la pavada que uno lo ve en la cámara y dice, ¿por qué no lo tenemos nosotros? Pero es que cada concejal tenga un mail público, accesible, visible, encontrable. Digo, uh-huh. Son pequeñas herramientas, pero que sirven para mejorar el vínculo y la accesibilidad mutua, ¿no? Del vecino claro. Con el consejo y del consejo con el vecino. Esto por un lado. Y lo otro, que por ahí hay que aclararlo porque la sesión del consejo es el resultado de todo lo que pasa por detrás y del trabajo de las comisiones y de la parlamentaria y del plenario entonces por ahí muchas veces la crítica es la sesión dura 20 minutos, levantaron la mano, bueno, pero construir ese acuerdo, los concejales se reunieron en comisión, las comisiones tienen representación en función de los bloques y de la fuerza que cada bloque tiene, digo, hay una ingeniería de traslación de la práctica democrática a instancias más pequeñas que garantizan que lo que se vota tenga... Digo, por ahí desconocer esa dinámica o no visibilizarla, cualquiera de las dos, uh-huh. Posibilita plantear esta crítica de por 20 minutos y por levantar la mano... el resultado es este. Claro, ¿no? porque probablemente que dure 20 minutos también es fruto de que se laburó mucho. Exactamente. Y se construyeron los consensos previos. Para que no se pudra todo, digamos, en el recinto. Exacto. Entonces, quizás... Por ahí la gente dice, bueno, pero la sesión empieza a las 10, ¿por qué empieza a las 11:30? Porque la parlamentaria empezó a las 9, pero no terminó porque estábamos, bueno, este es el proyecto, este artículo, digo, uh-huh. Tiene todo que ver con eso. Entonces, por ahí... Pero insisto, a veces es desconocimiento y a veces es invisibilización adrede, claro. Que tiene que ver un poco con esto que comentaba recién Ale, de por dónde se instala a quienes eligen hacer de la política su forma de vida, ¿no? Que me parece que es un discurso que ha ganado un montón y que hay que trabajar mucho todos los días por revertirlo y por mostrar... No solo por mostrar, por ser otra cosa, pero también por mostrarla uh-huh. Para que el vecino la pueda ver y pueda entusiasmarse de vuelta, ¿no? Creo que esto tiene ese fondo. La política sigue siendo la herramienta para resolver la vida de las personas y la política solo tiene sentido en el marco de la democracia y las dos cosas se retroalimentan y se cuidan y se mantienen en la medida que las personas seguimos depositando en la política la confianza de que sea la herramienta para resolver nuestros problemas. Sil, nos quedan unos últimos minutos y bueno, sabemos que estamos ahora en una especie de pausa mundialista, digamos, en lo que tiene que ver con la intensidad de la política, más allá de que van a seguir, la realidad sigue digamos, sucediendo. Pero digo, después de la salida del mundial seguramente se va a intensificar mucho, sobre todo ya de cara
a la elección que viene el año que viene? ¿Cuáles son tus expectativas respecto a eso? ¿Cuáles son, crees vos, los desafíos para estar a la altura de estos tiempos? Mira, seguramente así sea. Mientras tanto, la vida sigue, ¿no? Creo que el Mundial es una coyuntura, nada más. Ujú. Que nos ha dejado entusiasmados desde anoche, así Sí, que bien. sí. Pero bueno, no deja de ser... Anoche entramos en clima Entramos en mundialista. clima, creo que no estaba tan presente, y anoche me parece que fue un convite importante. Ujú. Sí creo que después del Mundial y también lamentablemente creo que en una situación que puede ser mucho más crítica que la que estamos atravesando en este momento, eso tengo que decirlo, va a ser muy difícil pensar en un clima electoral en un contexto social complejo. Creo que Hasta quienes... sería casi una falta de respeto. Bueno, iba a ir un poco por ahí, por ese lado. Creo que Perdón. quienes... Adelante. no, pero que esto está bueno que me lo, lo anticipes para no sonar violenta, pero creo que quienes se proyecten van a tener que estar como todo el tiempo cuidando esta situación de no ser irrespetuoso o de no venir a plantear cuestiones que se desacoplen radicalmente de la realidad cotidiana, ¿no? Me parece que va a ser un desafío de una campaña que va a tener que tener mucha austeridad, mucho sentido de lo común y mucho sentido de la realidad. Claro, De no- la realidad, menos mal que esto te ve, porque me Sí, puede sí, sí, mostrar sí. el gesto palpable, ¿no? No de una realidad que nos queda lejos, que sucede en otros lados, sino de la realidad de acá a 2 metros cuando cruce la En puerta. donde la política, digo, no deje de dialogar tanto con la política y empiece a dialogar un poco con la realidad de la gente. Exactamente, ¿no? Me parece que va a ser en ese sentido no difícil porque sea algo impostado, pero sí que va a tener que como que equilibrar todo Finito el ahí. tiempo, sí, bordeando todo el tiempo lo que han sido las campañas políticas tradicionales y este contexto de ahora que, bueno, que lo material se suma a lo social, que el clima de época no ayuda, entonces me parece que ahí va a haber que como que pivotear todo el tiempo en el equilibrio. Ustedes Creo que juegan- ese va a ser el desafío más difícil para que la campaña no termine siendo un motivo de enojo más, diciéndolo brutalmente. Está Si clarísimo. yo tuviese que darles una humilde opinión, ¿no es cierto? Que ustedes lo saben muy bien, pero sumar o reforzar una idea que me imagino que la tendrán. Hoy por hoy, la mejor campaña es exhibir un compromiso inmenso, irrenunciable con la Tal gestión cual. en acompañar Bueno. a la gente. Es que también es muy distinta una campaña de alguien que no está en gestión a la campaña de alguien que está en gestión, claramente, ¿no? Digo, hoy la mejor campaña es la gestión, y una gestión buena, una gestión presente, una gestión Con ordenada, compromiso. con compromiso. Y diciéndole a la verdad a la gente. Eso te iba a decir, y con sentido de realidad. No podemos vender elefantes blancos. Claro. No, Esto no, puedo, sí, esto no puedo. Esto no. Y explicando. Muchas veces no se dimensiona realmente el impacto que tiene la reducción de los fondos coparticipables en la vida de las personas. Realmente no se dimensiona el impacto que tiene la baja en el pago de las tasas municipales. A los vecinos nos siguen levantando la bolsita de la puerta de casa independientemente de que pagues o no pagues la tasa. Entonces por ahí se nos desdibujan. Yo no hablo ni de maldad, yo hablo de que, bueno, a veces se nos pierden estas conexiones que nos hacen entender por qué algunas obras sí, otras obras no, por qué algunas se demoran, por qué otras son más urgentes y se priorizan a costa de dejar algunas cosas sin hacer. Entonces, creo que eso, que es un tiempo de mucha sinceridad, de mucho diálogo, y que tenemos una ventaja, porque digo, así como digo el desafío, digo cuál es la ventaja, que no es algo que no se venga haciendo. Creo que es un estilo de gestión que está, que se intensificará probablemente, pero que ya está y que ya funciona de esta manera, entonces que no es algo que de repente vaya a cambiar radicalmente el orden de las cosas. Me parece que es la continuidad de un modelo de gestión, bueno, con un proceso electoral de frente que siempre es un horizonte
propio de esto Parte también, del ¿no? calendario. Sí. Exacto. Silvina Galeto, la viceintendenta de nuestra ciudad, te agradecemos mucho por haber pasado por los estudios JTV. Primera visita y seguramente va a ser la primera de muchas, porque bueno, vamos a tratar de mantener esta conversación, este diálogo de manera continua y sistemática. Dale, gracias por el espacio. Quería hacerlo con tiempo, no quería que fueran las apuradas, así que les agradezco y la verdad que es sumamente cómoda. Así que a disposición y lo que crean que podamos seguir conversando, siempre. Te estamos liberando justo, Sí, mirá, para que te puedas ir a tu próxima reunión, que era ahora a las 2. Muchas gracias. Así que, ¿cerramos acá? Cerro, el saludo, el gustazo enorme de charlar y conocer un poco más a Silvina, con quien nunca había tenido la oportunidad de hacer una entrevista, y me ha sorprendido para bien. Bueno. Algún día que tengamos tiempo le daré detalles si es que a ella le interesa saber qué es lo que me ha sorprendido para bien. Siempre. No, la pero audiencia, la tenía como una persona académica, buena persona, que esto y lo otro, pero me ha sorprendido en cuanto a su intelectualidad sencilla, sana, que es la que a mí, por lo menos a mí me gusta. Los grandes intelectuales no me interesa, sino la gente inteligente para bien. Muchas gracias por eso, entonces. Muchas gracias. Se ha ido Me llena de voy elogios. llena de elogios. Gracias. Y encima es linda, que pero bueno, es mucho más linda de lo que la gente la ve en las imágenes. Bueno. La hace poner colorada, por favor. Oh, perdón, Gracias, no, gracias. Mantengamos la solemnidad, que es una institución, además. No, eso parece que soy un prócer en el Ah, Bueno, ya venimos. que se lleve hasta un halago de, está muy bien, de está muy bien. caballerosidad. Volvemos en un ratito, repasamos lo que dejó la selección anoche y más noticias. Ya venimos.